APEC es una asociación, se creó en su día con una vinculación de unos promotores que venían del sector de las artes escénicas, pero que bueno, ha ido evolucionando desde el 2011 que se creó a acercarse sobre todo a lo que es el nuevo circo. El nuevo circo se diferencia del clásico porque es un arte mucho más abierto, más contemporáneo, más moderno, más fresco. Es un arte sin explotación humana ni animal. Siempre queremos intentar transmitir, ¿no?, alguna cosa. Va más allá de la mera exhibición que siempre ha sido el circo clásico. El circo clásico siempre ha querido sorprender, más difícil todavía. El nuevo circo es algo mucho más completo, ¿no? Una fusión de muchas artes y quiere llegar mucho más al corazón, algo más sensibilidad, con un mensaje, ¿no?, con una pequeña dramaturgia. El circo para mí es la unión de muchas técnicas, un crisol de cultura, ya que nace en un lugar pero se disgrega por todo el mundo y cada uno va creando su propia versión del circo. Y el circo ahora mismo, en el punto en que nos encontramos, absorbe todo lo que le rodea. El circo en verdad es una forma de vida, no es solamente un arte. Tienes que vivirlo y tratarlo como tal. Cuando Jorge me habló de juntar la música con el circo, no me lo pensé, me pareció una idea genial. En 2 años hemos creado 3 espectáculos que parece que a la gente le gusta mucho. Hay mucha mezcla, ¿no? Hay gente que ya había hecho anteriormente circo, hay gente que en la vida se había planteado hacer circo pero que ahora la ha probado gracias a PEC y le encanta. Hay veces que hasta incluso se coge vacaciones para poder ir a un bolo, ¿no? Porque es que como que el circo es como un gusanito, ¿no?, que te pica y ya te lo inyecta y ya necesitas ir a tocar y necesitas participar en el circo. Vale, ¿qué buscáis aquí? Sí. Vale, entonces de aquí saco las piernas, escuadra. Cojo las telas. Durante toda mi vida he tenido curiosidad por trabajar con el cuerpo, siempre he hecho danza. Y bueno, en cuanto a las telas, al mundo aéreo, fue hace unos 5 años. Pues ahí he encontrado un poco una manera de expresar con el cuerpo cosas que no se pueden decir de otra manera, ¿no? Y el tema de estar suspendido en el aire tiene una atracción que atrapa. Y luego, pues hace unos años también empecé a dar clase, lo cual también me ha enriquecido mucho porque cuando das clases aprendes muchísimo más, ¿no?, sobre la disciplina en la que trabajas. Y ha sido también una manera de ganarme la vida de una manera que me emociona y que me apasiona. Es muy bonito ver cómo la gente crece en el aire, ¿no?, y cómo a través de ti la gente también evoluciona. Cuando llevas 1 mes, 2 meses y te ves que eres capaz de hacer cosas que jamás en la vida te hubieras imaginado, pues al final acabas consiguiéndolo y eso te da mucha autoestima, fuerza. es un deporte duro, de mucha resistencia y de mucho esfuerzo. Te das cuenta que si pones energía en algo, puedes lograrlo. Te sientes más fuerte, te sientes mejor. El circo, pues no sé si todos lo sabéis, pero necesitamos espacios muy característicos con altura, para los aéreos, para los lanzamientos de los malabares, un espacio tranquilo donde poder trabajar y compartir y sobre todo también no molestar a nadie y poder luego de ahí pues sacar propuestas fuera de nuestro espacio para el barrio y para el mundo. Algunas actividades que hacemos sí que llevan una parte económica por la necesidad de reinvertir el dinero en el local. Luego realizamos un montón de actividades sociales sin ningún lucro, colaborando con otros colectivos en el barrio y fuera del barrio, con algún sentido social, cultural.
Por un lado, ofrecemos escuelas o talleres de circo en diferentes ayuntamientos, diferentes municipios, en los que empujamos, motivamos y animamos a los niños y a las niñas a que practiquen diferentes disciplinas artísticas del circo. De esta forma también se amplían un poquito más en duración y en tiempo los talleres, las actividades, y aquí en el propio local, en la propia asociación, estamos haciendo otros talleres de circo de más duración con la intención de hacer una muestrita final. Y luego, por otro lado, con Percuchocs, que es la parte donde hago un poco de maestra de ceremonias, jugando con la percusión, con los ritmos y los percusionistas, y al mismo tiempo con el público, que suele ser público infantil o familiar. Como personaje, la forma de interpretar a este personaje, bueno, pues pueden hacer un poco, gracias a mi mejor maestro, que es mi hijo. Tengo un hijo de 14 años y toda la necesidad de conciliar el trabajo con la maternidad, pues me empujó, ¿no?, a entrar en este mundo de lo social, de lo cultural y de lo artístico. Yo el circo lo veo de una manera importante de buscar un objetivo, un camino, hacer algo en la vida. Porque yo, por ejemplo, si no fuera por el circo, no sé dónde estaría ahora, ¿no? Podría estar perdido a lo mejor. Veo que en sí el circo es una manera de expresión, como cualquier otra, ¿no? Como puede ser la música, puede ser la poesía, y es importante saber expresar, ¿no? Por ahí se pueden salvar muchas cosas, y es algo que es sano y es bueno, ¿no? Tanto mental, física, como espiritualmente incluso. Valencia tiene un momento ahora muy bonito dentro del circo, ya que lo está acercando a la gente, a la calle, a las mismas personas, que es para lo que se hace. Nada de encerrarlo en una sala, en un espacio cerrado donde tengas que pasar una criba, que es pagar una entrada. Y se ha empapado también de las nuevas tendencias del nuevo circo, del circo-teatro, circo con danza, circo contemporáneo, circo social, que es una parte muy importante del circo, ya que el circo siempre se ha basado en eso, en ayudar a aprender de familias, pero siempre ha sido los hijos con los padres, como algo que ha hecho que crezca este mundillo. Entonces, tener el circo con métodos de inserción social es una cosa que venía de mucho antes. Bueno, y aquí vemos esa parte importante que tiene APEC de labor social, que es cómo funcionamos como asociación sin ánimo de lucro, revirtiendo esos fondos que conseguimos con otro tipo de trabajos en actividades como esta. APEC lleva colaborando con el Colegio Santiago Apóstol desde el mes de enero. Contactamos con la asociación a través del trabajo que hacemos en el barrio y tenemos la posibilidad de venir aquí a colaborar con nuestros chavales y con nuestras chavalas. Un taller de este tipo es un ocio diferente. Se trata un poco de combinar lo que es el deporte y la cultura, ¿no? Es una mezcla entre deporte y cultura. Es una manera de que el alumnado, los chiquillos y las chiquillas puedan sacar un poquito lo que llevan dentro después de todo el día trabajando, haciendo deberes, estudiando, ¿no? Pero a la vez con un sentido también, ¿no? Bueno, el taller ha cuadrado muy bien con nuestro alumnado, profesionales y las profesionales que lo llevan, pues la verdad que son geniales, que es complicado a veces sacar las cosas, y bueno, yo creo que la valoración por parte de las familias también es muy positiva también, sobre todo porque con el enfoque un poco que tiene el proyecto. Es que luego todo esto al final va a revertir, ¿no?, en un espectáculo que van a realizar de cara al barrio. Pues no es un grupo de personas que hagan circo social con alumnado en situación de desventaja socioeconómica, no. Es todo eso dentro del contexto de un barrio, un trabajo que vamos a colaborando un poquito entre todos y entre todas. Yo creo que eso es lo que le da un poquito más de potencia al proyecto. ¿Te encanta el circo, a que sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del circo? Hacer volteretas. Hacer volteretas. Y estamos muy contentos con este proyecto porque es un reto a nivel profesional, porque los niños tienen mucha energía, mucha potencia, mucho arte dentro, pero tienen que aprender un poco a canalizar todo eso. El aprender a concentrarse es importante y es lo más complicado
para nosotros, a ver cómo hacer para que se enfoquen y por lo menos que se les meta en la cabeza el circo como un reto, que dejen sus problemas fuera y se centren en aprender y disfrutar. Eso es lo que cuenta. Hemos conseguido pues, algún proyecto europeo, sobre todo de intercambios con otras asociaciones de Europa. Hemos participado en un festival de circo en Italia, el Circo Mondo, que es un festival de nuevo circo donde todos los participantes son menores de edad, donde se acuden ahí varias asociaciones de distintos puntos no solo de Europa, sino del planeta. Hubieron ahí pues, asociaciones de Afganistán, Siria. Bueno, fue una experiencia muy chula con los peques, donde ellos enseguida conectaron, se nota que ellos tienen muchas menos barreras como jóvenes y como niños en muchos casos. Habían incluso participantes de 10 años. Todo esto de que el circo nos unamos y tengamos esta intención de crecer y de que somos una gran familia, que es el concepto siempre de circo, ha creado espacios como este, espacios de reunión donde la gente viene a exponer sus ideas, a crear, a dar talleres, a enseñar a otras personas. Y gracias a PEC, que está aquí gestionando y pudiendo hacer que el circo sea profesional a la hora de poder estar dado de alta, de ofrecer un servicio de oficina que normalmente los artistas no lo tenemos y es necesario tanto un lado del espejo como el otro. Una cosa importante que tiene APEC es la parte de compañías y artistas profesionales. En el local se concentran pues varios profesionales y compañías que tienen su actividad como compañías de circo, sobre todo. Y principalmente podemos hablar de Baracasir, que es un poco también parte de la semilla de APEC y un poco la compañía que más actividad tiene. Soy profesor de capoeira aquí en la Comunidad Valenciana. La capoeira es una cosa ahí de Brasil que podemos adaptarla en varios espectáculos. Al conocer al Baraca Cirque hemos creado un espectáculo que la gente les gusta mucho y desde entonces no hemos parado y hemos trabajado en varios sitios por España y la Comunidad Valenciana y la experiencia ha sido maravillosa, con mucha alegría, con mucho profesionalismo y sobre todo una gente muy bien formada con el mundo del circo y ahora estamos aquí con el objetivo de formar gente. La idea es trabajar con los niños que puedan aprender las acrobacias y este mundo artístico y, en fin, que podamos y ayudar en la formación del niño y también de gente joven y de simpatizantes que quieran aprender y entrar en este mundo. Y una vez me metí, me di cuenta que era otro mundo completamente. Es el hecho de abrir los ojos a otro tipo de actividades, de conocer el mundo de los malabares, de conocer el mundo del circo en general y de ver cómo funciona, de conocer artistas que te dejan con la boca abierta y te hacen motivarte, ya no solo para hacer lo que sabías hacer, sino para hacer nuevas cosas que nunca te habías planteado antes. Para mí el circo es una forma de conectar con mi niño interior, ¿no? De jugar. Con el circo aprendes a convivir en comunidad. Cuando tienes que preparar un espectáculo, tienes que convivir con diferentes artistas y aprendes a autogestionarte, ¿no? Y bueno, y luego ya fui descubriendo el tema asociaciones, el tema de espacios, donde también te encuentras a gente que está aprendiendo, que comparte súper altruistamente y desinteresadamente contigo, te enseñan. ¿A dónde voy a llegar? No lo sé, pero yo quiero aprender. Yo creo que si te lo curras y te mueves, porque es importante moverse, yo creo que se puede llegar al mundo profesional a través del circo.